Buenas tardes. En esta ocasión haremos lectura de un texto perteneciente a la materia de Derecho Internacional Público, escrito por el catedrático de Derecho Internacional Público, el señor Arturo Santiago Pagliari, eh, catedrático de la Universidad Nacional de Córdoba, República de Argentina. Este texto viene titulado de la siguiente manera: el derecho internacional público, funciones, fuentes, cumplimiento y la voluntad de los estados. El texto está compuesto primero por un pequeño resumen muy corto, pasa posteriormente a una introducción y después, por capítulos, trabaja el primer capítulo lo relativo a las funciones, el segundo capítulo lo relativo a las fuentes, el tercero tiene como título los límites a la voluntad estatal y por último tiene como título la aplicación del derecho internacional. Procedemos entonces a hacer lectura del texto. Resumen. La finalidad esencial del derecho internacional público es asegurar la paz y seguridad internacionales, fungiendo como modelador del orden social internacional al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional. Para lograr su finalidad y poder contribuir al progreso moral y material de los sujetos, es esencial que el derecho internacional público adecúe sus reglas a la realidad social. Continuamos con la introducción. El presente trabajo contiene reflexiones respecto a las relaciones existentes entre las funciones, las fuentes, el cumplimiento del derecho internacional y la voluntad y consentimiento de los estados, principales y determinantes sujetos del derecho, con base en lo cual se originan las normas jurídicas que reglan las relaciones de los sujetos en la comunidad internacional. Considerando que una de las principales funciones del derecho internacional público es regular las relaciones entre sujetos, y los principales sujetos son los estados, y estos son los que crean y aplican las normas internacionales, cabe entonces formularse los siguientes interrogantes. ¿Existen límites a la voluntad estatal? Y en su caso, ¿cuáles son y quién los determina? Segundo, las funciones del derecho internacional público se encuentran subordinadas a las fuentes del derecho o viceversa. Tercero, la aplicación y cumplimiento del derecho internacional depende exclusivamente del consentimiento o voluntad de los estados. Y cuarto, ¿existe una relación entre el cumplimiento del derecho internacional y las fuentes? En otras palabras, algunas normas, de acuerdo con su naturaleza u origen, tienen más alto grado de eficacia y cumplimiento. Una vez leída la introducción, pasamos entonces a abordar el primer título del texto que trabaja o aborda lo relativo a las funciones del derecho internacional público. La función del derecho internacional público, como de todo derecho, está vinculada al objeto y a la finalidad del derecho. Habitualmente se considera que los fines del derecho son la seguridad y la justicia, es decir, que el derecho en general y el derecho internacional público en particular cumple la función de asegurar la pacífica convivencia en un orden justo. En su sentido más simple, seguridad, principio de seguridad jurídica, equivale a paz, es decir, a la situación de una sociedad en la que las relaciones entre sus miembros discurren habitualmente sin violencia y en donde cada uno está protegido contra la agresión de los demás. El derecho internacional público ha de cumplir ante todo esa misión pacificadora, ya que un sistema jurídico es un mecanismo de paz social, aunque logre solo parcialmente alcanzar ese fin, ya que no se ha encontrado un medio más eficaz de imponer una solución pacífica de los conflictos entre estados, principio este que obliga a los estados a solucionar pacíficamente sus controversias y de evitar la violencia, principio este de la prohibición del uso de la fuerza. En consecuencia,
Dentro de la finalidad esencial de asegurar la paz, la función de carácter general del derecho internacional público es la de reglamentar las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional que sean susceptibles de una normatividad de carácter jurídico. Esta regulación de relaciones entre estados soberanos explica que su progreso como orden vertical jerárquico sea mucho más limitado que su progreso horizontal. Esa reglamentación y regulación se traduce en normas jurídicas internacionales que se crean a través de las fuentes propias del derecho internacional. Esto es la función legislativa, y a un proceso cada vez más acentuado de interacción entre dichas fuentes. También el derecho internacional tiene una función ejecutiva o administrativa que la realiza a través de los llamados servicios públicos internacionales, todos de base convencional, por supuesto. Y por último, posee una función judicial. Su función normativa puede abarcar situaciones de paz o de guerra, pues incluso esta última queda en amplios sectores regidas por el derecho internacional público. Justamente en este último campo, el llamado derecho de los conflictos armados es donde ha tenido particular relevancia la modernización de lo que se denomina el derecho internacional humanitario. Esta rama del derecho internacional se refiere específicamente a la reglamentación de los medios de guerra y protege a las personas y bienes involucradas en el conflicto. Guarda una estrecha relación con la sanción personal contenida en las nuevas normas internacionales respecto a la violación de las mismas. Además, existen otras áreas de moderna reglamentación referidas a los refugiados y desplazados. Por otra parte, el derecho internacional público cumple otra función esencial, que es la de delimitar las competencias estatales, o dicho de otro modo, la de ordenar los ámbitos de validez de dichas competencias. La necesidad de adecuar permanentemente sus normas a la realidad social, atento a los cambios producidos en la comunidad internacional, produjo una ampliación de las funciones del derecho internacional, que se centró básicamente en tres objetivos: la protección de los derechos humanos, la cooperación y el desarrollo, y la conservación del medio ambiente. Dentro de las funciones que cumple el derecho internacional público, a medida que se perfecciona técnicamente, se amplía y se profundiza su campo de actuación con el fin de brindar una protección eficaz a los sujetos del ordenamiento jurídico internacional, no sólo de los estados que constituyen los principales sujetos del derecho internacional público, sino también de los derechos de los hombres individualmente considerados. En las últimas décadas se ha internacionalizado la protección de los derechos humanos, es decir, la tutela del hombre, de la dignidad humana frente al poder, porque existe mayor seguridad jurídica cuando el derecho protege en forma eficaz los derechos de la persona humana que se consideran básicos para una existencia digna. El derecho internacional público es el modelador del orden social internacional y con él soporte de la paz y seguridad internacionales. En ese sentido, debe cumplir el fin social propio de todo ordenamiento jurídico, contribuir al progreso moral y material de los sujetos. Para cumplir esa función, se hizo necesario crear normas que atendieran y observaran el principio de cooperación internacional, que se tradujo a través de una cooperación institucionalizada, principalmente decretada mediante el accionar de las organizaciones internacionales. Esta función de cooperación tiene su fundamento en la función básica del mantenimiento de la seguridad y de la paz internacionales. En efecto, en la actualidad la cooperación se observa como una necesidad imprescindible para asegurar la coexistencia pacífica entre los sujetos de la comunidad internacional. Los estados toman conciencia de que sólo haciendo efectivo el principio de cooperación pueden solucionar más acertadamente los problemas comunes que tiene la comunidad internacional. Es producto del cambio del concepto de soberanía de noción absoluta al de interdependencia. Esta idea reposa en dos consideraciones. Una,
la toma de conciencia por parte de los estados que no pueden vivir aislados, y otra en la necesidad de cumplir con una función básica del derecho internacional, cual es la satisfacción de sus intereses comunes. El principio de igualdad jurídica de los estados no constituye un aspecto suficiente porque la desigualdad real de los estados determina en los hechos situaciones de injusticia que todavía no se han podido superar. Quedó demostrado que no era suficiente ser independiente jurídicamente, se hacía necesario ampliar el principio de cooperación, concentrándolo en un aspecto, el desarrollo. La acción de la comunidad internacional se reflejó en las resoluciones de la AG de las UN 3201 y 3202 y en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Desde ese momento se habla del nacimiento de un nuevo orden económico internacional. La conservación del medio ambiente, es decir, la preservación del medio y sus ecosistemas, es un valor común de la comunidad internacional. De aquí que se pretenda la creación de normas internacionales que lo protejan y reglamenten la actividad de los estados y particulares en cuanto a su utilización. En tal sentido, la cooperación institucionalizada ha tenido un papel sumamente importante en las últimas décadas, tratando de conciliar conceptos como ecología, economía, medio ambiente y desarrollo. Nuevos principios internacionales informan esta función. A. De prevención. B. De reducción. Esto es limitar los niveles de contaminación. C. De control. Comprende la represión, incluso se ha llegado a considerar la contaminación masiva de los mares o la atmósfera como un crimen internacional. El otro objetivo del derecho se refiere a la justicia. Sin profundizar en la consideración de la esencia de la justicia, baste decir que la misma se respeta cuando existe un criterio básico de igualdad. Si bien se reconoce en la Carta de la ONU el principio de igualdad jurídica de los estados, esto es el principio de soberanía, no se puede negar en la realidad la desigualdad de hecho de los estados. La función del derecho es intentar imponer en las relaciones internacionales la justicia como valor objetivo. Ese valor objetivo, que significa la justicia, que tiene como propósito hacer de ella una realidad, es perceptible en cuanto a la formación de las normas, o sea, la justicia legislativa, a su vigencia, o sea, la justicia conmutativa, y en lo referente a la aplicación de las mismas, la justicia judicial, constituyendo todas ellas lo que se denomina la justicia subjetiva. Lo mismo ocurre en otras dimensiones de la justicia como son las relativas a la proporcionalidad en el trato, esto es la justicia distributiva, y a la compensación adecuada a la violación cometida, esto es la justicia correctiva. Abordado el capítulo respectivo a las funciones del derecho internacional público, pasamos al segundo título del texto, lo referente a las fuentes del derecho internacional público. La descentralización del poder político que caracteriza a la sociedad internacional produce una estructura de carácter horizontal donde coexisten los estados como sujetos primarios y fundamentales de esta comunidad. Dentro de tal estructura no existe un poder central con facultades para crear la norma internacional. En consecuencia, son los propios estados los creadores de las normas y los destinatarios de las mismas. El principio de igualdad jurídica de los estados hace que el consentimiento sea el mecanismo básico para la creación de normas y obligaciones internacionales, ya sean estas consuetudinarias, convencionales o unilaterales. En un caso, mediante un comportamiento o práctica sobre una materia determinada, aceptada y conformada por el uso de los sujetos; en otro, mediante la celebración de tratados; y en el restante, por obra de la voluntad de asumir un compromiso jurídico unilateral en forma clara y concreta. En todos estos casos, el consentimiento de los estados expreso, tácito, individual o colectivo,
juega un papel trascendente en la creación de la norma internacional, constituyendo sin duda la fuente del derecho más precisa. Sin embargo, existen ciertos límites a la voluntad estatal como fuente del derecho, límites que en unos casos están dados por fuentes de otra naturaleza, o sea, los principios del derecho, y en otros por normas jurídicas superiores a esa voluntad que se deben observar bajo pena de nulidad, el ius cogens, y por delegación de facultades soberanas, esto es la supranacionalidad. Damos entonces continuidad a la lectura, pasando al tercer título, que se titula Los límites a la voluntad estatal. Dentro de este título encontramos un subtítulo y enumerado como primero, los principios del derecho. El basamento de todo orden jurídico es, en último término, la justicia, valor anterior a las reglamentaciones positivas. El ordenamiento jurídico internacional tiene como fundamento el propósito de hacer realidad la justicia en las relaciones entre sus destinatarios. La realización de la justicia requiere del derecho internacional. La voluntad estatal, particular o general, no puede constituir el fundamento último de validez de las normas internacionales, ni considerarse como única causa creadora de las mismas. La conformidad de los estados es importante para consolidar los valores mediante su formulación normativa y aplicación universal. Los principios son reglas de derecho superiores a las positivas, que se concretan mediante la expresión de voluntades subjetivas a las que sirven de fundamento. Los principios generales del derecho constituyen las pautas de toda normativa jurídica, por lo cual resultan la primera consecuencia de hacer efectiva la justicia en la realidad internacional. Los principios constituyen los elementos fundamentales, origen y causa del ordenamiento jurídico internacional. Los principios generales del derecho constituyen pautas esenciales vigentes que informan toda la elaboración jurídica particular y condicionan el proceso de creación de normas jurídicas. Tanto los principios del derecho internacional general como del particular son principios propios del derecho internacional, relacionados con los principios generales del derecho, pero basados en la particular naturaleza de la realidad social internacional. Pasamos entonces al punto número 2, al segundo subtítulo del título 3, que se titula Las normas imperativas. La existencia de normas imperativas de derecho internacional público hoy no se discute. Lo que todavía es motivo de análisis son los problemas derivados en cuanto a su origen, clarificación en cuanto se trate de un principio o norma consuetudinaria, determinación, esto es ausencia de un mecanismo formal que determine objetivamente las normas imperativas o bien que una norma de derecho internacional general ha alcanzado la categoría de imperativa. Y aplicación, esto es carencia de un órgano decisorio para establecer una jerarquía de fuentes y de normas en derecho internacional. El iusnaturalismo siempre sostuvo que existía una limitación objetiva a la potestad soberana de los estados en la creación y aplicación de la norma internacional, a diferencia de las corrientes voluntaristas que negaron tal posibilidad. En el derecho en general y en los sistemas normativos internos en particular, el principio de la autonomía de voluntad está subordinado y limitado por el concepto de orden público. Si bien este concepto ha motivado innumerables discusiones doctrinarias en cuanto a su precisión, significa en definitiva la prevalencia del interés general, público o social sobre el individual. Consecuencia de las disposiciones de orden público es que derogan toda convención de los sujetos de derecho que se le opongan. No rige respecto de ella la autonomía de voluntad de las partes. En definitiva, son normas imperativas y no supletorias de la voluntad de las partes. Trasladado el panorama al orden internacional, que presenta rasgos propios y diferenciados de los órdenes internos, esto es descentralizado, inorgánico, etc., es preciso señalar que también existe esa dicotomía normativa entre normas dispositivas y normas imperativas.
Quizás un marco referencial para establecer una diferencia entre ambas esté en el objeto regulado por la norma, ya sea consuetudinaria o convencional. La limitación de la voluntad de los Estados está centrada en el aspecto fundamental de la licitud del objeto regulado. En situaciones de estabilidad de las relaciones internacionales, el derecho positivo es suficiente para resolver adecuadamente las situaciones jurídicas. Pero en época de crisis o de transformaciones, el derecho positivo a veces no tiene la respuesta adecuada. En tales supuestos es necesario recurrir a normas superiores que trasciendan ese derecho positivo. Estos son los principios y las normas imperativas. El ius cogens quedó incorporado en la Convención de Viena de 1969 en los artículos 53, 64 y 71. A través de la historia, la doctrina, la jurisprudencia y la opinión de los estados, es posible determinar en la actualidad las siguientes normas ius cogens: la comercialización de seres humanos, esclavitud y trata de blancas, la proscripción del uso de la fuerza, esto es la agresión, la destrucción de un grupo racial, de un grupo nacional o étnico, esto es el genocidio, la violación de las leyes de la guerra, o sea, los crímenes de guerra, los ataques contra la población civil, o sea, los crímenes de lesa humanidad, la opresión de un grupo racial sobre otro, esto es el apartheid, la contaminación masiva y deliberada de la atmósfera y los mares. Esta clase de normas presentan los siguientes caracteres. A. Constituyen sus normas un orden público internacional. B. Son de derecho internacional general, por ende son universales. C. Protegen el interés común, o sea, el bien común universal de la comunidad internacional. D. Constituyen derecho coactivo, perentorio, imperativo. E. Sancionan con la nulidad toda norma derogatoria. F. Son supremas en cuanto a la categoría de normas. Y G. Introducen una seria limitación a la autonomía de la voluntad de los estados. Las normas imperativas son generadas por los principios del derecho y la costumbre internacional. Es difícil admitir que una norma de esta naturaleza pueda ser creada por vía convencional, ya que se tendría que poner de acuerdo todos los estados del mundo en la celebración y aprobación de un tratado que la contenga. Consecuencia de esto es que los actos particulares de los estados, en cualquier forma que se expresen, no pueden crear normas imperativas, ya que de aceptarse esta postura, no sólo iría en contra del mismo concepto y naturaleza de la norma imperativa, sino que también podría constituirse en un pretexto de incumplimiento de un tratado o atacarlo de nulidad, lo que violaría abiertamente el principio de la pacta sunt servanda. En cuanto a la jerarquía de las fuentes, esta clase de normas están en el escalón más alto e implícitamente incorporadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte, ya sea vía principios o por la costumbre. El ius cogens se halla en la cúspide de las fuentes normativas, tanto por su carácter inderogable en tiempo de paz como de guerra, como por su contenido. No le es oponible al ius cogens la regla del objetor persistente, como en las normas de derecho internacional general consuetudinario. Tiene fundamento en la calidad del bien protegido. Continuamos con el numeral 3, el subtítulo número 3 del título número 3. Está titulado este subtítulo como la delegación de competencias estatales, entre paréntesis supranacionalidad. La ampliación de las funciones del derecho internacional público clásico al contemporáneo, producto del cambio operado en la comunidad internacional, se traduce fundamentalmente en el campo de la cooperación internacional y su correlato, la institucionalización de la comunidad. La función de cooperación de nacimiento a nuevas ramas jurídicas como el derecho del desarrollo, el derecho económico internacional, el derecho del medio ambiente, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, etc., que determinan el surgimiento de nuevos conceptos de contenido jurídico. En este proceso función de cooperación y desarrollo,
juegan un papel significativo las organizaciones internacionales, consideradas el paso necesario en la institucionalización de la comunidad internacional. El principio asociativo en las organizaciones internacionales es la igualdad jurídica de sus miembros. Los estados preservan de ese modo el principio de soberanía, aunque limitándolo en forma paulatina pero creciente por su propia voluntad a materias específicas. Pero las organizaciones internacionales siguen evolucionando en la medida en que los estados aceptan la delegación de determinadas potestades soberanas, elaborándose un nuevo concepto, el de supranacionalidad. La supranacionalidad da nacimiento a las llamadas organizaciones internacionales supranacionales, que constituyen el último paso en la evolución de las formas de cooperación internacional. Si bien el sujeto jurídico de esta clase de organizaciones la constituye la voluntad y el consentimiento de los estados que la conforman, la delegación de potestades soberanas a las mismas determinan el ejercicio de tales competencias por parte de la organización, lo que significa una verdadera restricción a la autonomía de voluntad estatal inherente al principio de soberanía. Consecuencia de ello es la restricción de la capacidad de los estados para decidir en forma autónoma su política interna y externa. El ejercicio de ciertas potestades soberanas quedan en manos de otros sujetos internacionales. En definitiva, el haz de competencias soberanas delegadas por los estados en las organizaciones internacionales supranacionales constituye un límite a sus voluntades individuales o colectivas. Tal restricción se traduce necesariamente en una limitación de la voluntad de los estados en los procesos de creación, modificación o extinción de normas u obligaciones internacionales. Ese proceso se traduce en un cambio de la importancia de las fuentes del derecho en dos sentidos: un reemplazo del derecho consuetudinario por el derecho de los tratados, esto es, desplazamiento del centro de gravedad en el cuadro de las fuentes de la costumbre hacia los tratados, ya que las convenciones constituyen el instrumento idóneo para el cumplimiento de las funciones de cooperación, y una ampliación de las fuentes del derecho internacional al adquirir una gran importancia la resolución de las organizaciones internacionales. Damos paso entonces al último título del texto que estamos leyendo. El título es La aplicación del derecho internacional. Este es el título cuarto y último. Las normas y obligaciones internacionales adoptadas y aceptadas por los estados deben ser cumplidos por ellos de buena fe, pacta sunt servanda, y generalmente así lo hacen en forma espontánea. Para la aplicación de una norma internacional es preciso la determinación previa, tanto de su existencia como de su contenido y alcance. Si bien este proceso aparece como sencillo en los tratados, se torna más dificultuoso y controvertido en los casos de principios, normas imperativas y normas consuetudinarias. En efecto, aun cuando la norma sea identificada y se constante que se encuentra vigente, resta determinar si la misma es oponible al sujeto de que se trate. Esta situación se encuentra estrechamente vinculada con el carácter relativo de las normas internacionales, las consuetudinarias por la figura del objetor persistente, las convencionales por la regla res inter alios acta. La aplicación está íntimamente vinculada con el proceso de interpretación de la norma, que nos remite al problema de la inexistencia de un órgano central cuya función debería ser, justamente, la de interpretar y aplicar las normas internacionales. La aplicación de las normas internacionales corresponde a los propios sujetos, y en tal sentido los estados, sujetos principales, la aplican y cumplen no sólo por el compromiso jurídico internacional que suponen tales normas, sino también porque en muchos casos la incorporan a su derecho interno, y consecuentemente son aplicadas por sus propios órganos.
En efecto, los tribunales nacionales en muchos casos aplican el derecho internacional en virtud de la incorporación al derecho interno de los tratados debidamente ratificados, pero también pueden hacerlo con normas internacionales consuetudinarias. La violación de las normas jurídicas o de las obligaciones internacionales vigentes generan responsabilidad internacional del autor. La responsabilidad constituye el núcleo del sistema jurídico internacional. En efecto, se puede considerar a la responsabilidad internacional como aquella situación resultante del incumplimiento de una obligación jurídica internacional por un sujeto del derecho internacional, cualquiera sea la naturaleza de esa obligación y a la materia que se refiere. Es decir, que todo comportamiento, sea por acción u omisión, atribuible a un sujeto internacional, violatorio de una obligación internacional, conforma un hecho internacional ilícito que genera responsabilidad internacional. Las consecuencias jurídicas que se derivan del acto internacionalmente ilícito, en síntesis, son las siguientes. A. La continuidad del deber del autor de la violación de cumplir la obligación violada. B. Poner fin al hecho ilícito. Y C. Ofrecer garantías de no repetición. Y D. Reparar íntegramente el perjuicio causado por la violación. Todo sujeto internacional lesionado por el hecho internacionalmente ilícito puede invocar la responsabilidad internacional del responsable, exigiendo que se cumplan las consecuencias propias del mismo. Pero si el sujeto infractor de la norma internacional no reconoce ni acepta su responsabilidad internacional ante el ilícito internacional, existen procedimientos de aplicación coactiva de las normas internacionales, y en su caso, ¿cuáles son esos procedimientos y de qué manera se instrumentan? Las características propias del derecho internacional, esto es la carencia de órganos centrales y de una jurisdicción obligatoria, no privan a sus normas de coactividad, aunque condicionan sus mecanismos. Frente a un hecho ilícito internacional, caben en principio dos clases de reacciones. Una, centralizada de naturaleza vertical de carácter institucional. La otra, descentralizada de naturaleza horizontal, individual, unilateral. Las primeras se adoptan en el marco de sistemas normativos centralizados, previstas en las cartas o tratados de las organizaciones internacionales, y generalmente se las tipifica como sanciones por su verticalidad, ya que las mismas son resueltas por los órganos de la organización con competencia para ello. De allí que ellas respondan siempre a pautas convencionales institucionales. Esta clase de reacciones, sanciones, pueden ser decididas no solamente en el marco de organizaciones mundiales, sino también en el de las organizaciones regionales, o bien por normas establecidas en tratados que establecen mecanismos de esta naturaleza para aplicar en el caso de controversias entre las partes, o bien cuando una de ellas viola las disposiciones convencionales. En cambio, la segunda, esto es la reacción descentralizada, o la sanción descentralizada, unilateral, es llevada a cabo por el Estado directamente lesionado mediante medidas de retorsión, reciprocidad o represalias. Estas son las contramedidas. Parte de la doctrina engloba dentro de la denominación genérica de contramedidas todas aquellas acciones individuales que puede tomar el Estado lesionado para presionar al Estado infractor al cumplimiento de la obligación violada y que asuma las consecuencias del hecho ilícito. Otros circunscriben el término únicamente a las represalias. La razón de estos últimos es que la retorsión y las medidas de reciprocidad son acciones lícitas y se toman en el marco del derecho de los tratados respectivamente, mientras que las represalias, o sea, las contramedidas, son acciones normalmente ilícitas, pero que el derecho las transforma en lícitas. La importancia y trascendencia de estas últimas motivó que la Resolución 5683 le dedicara su particular atención. En efecto, las contramedidas componen el capítulo 2 de la tercera parte del derecho internacional público. Las contramedidas significan
En efecto, las contramedidas componen el capítulo segundo, artículos 49 y 54 de la tercera parte. Esto es de la resolución 5683 que se acaba de mencionar. Las contramedidas significan un comportamiento de un Estado que no está en conformidad con una obligación de ese Estado para con otro. Presenta los siguientes caracteres y condiciones. A. Objeto. Inducir al Estado infractor a que cumpla con la obligación violada y al pago de la reparación pertinente. B. Finalidad. Lograr la reanudación del cumplimiento de la obligación violada. C. La contramedida adoptada debe ser limitada en el tiempo, hasta la cesación del ilícito o cuando se someta la controversia a un tribunal con facultades para dictar una decisión vinculante. D. Debe ser proporcional al perjuicio sufrido y a la gravedad del hecho ilícito. Si bien el Estado facultado para adoptar las contramedidas es el Estado directamente lesionado, el proyecto autoriza en casos especiales a terceros Estados a invocar a la responsabilidad internacional del Estado infractor para reclamar la cesación del ilícito, obtener garantías de no repetición y obligarlo a cumplir con la reparación. Incluso ha quedado inserta en la resolución lo que se denomina cláusula de salvaguardia, por la que se deja salvo el derecho de cualquier Estado, facultado de conformidad al citado artículo 48, a tomar medidas lícitas contra el Estado infractor para asegurar la cesación de la violación y el pago de la reparación en interés del Estado lesionado o de los beneficiarios de la obligación violada. Finalizando así con los capítulos del texto, encontramos unas conclusiones breves que escribe el autor. Conclusiones. Hemos tratado de señalar la directa relación existente entre las funciones, las fuentes y el cumplimiento del derecho internacional. El cumplimiento de los fines y funciones del derecho internacional requiere la adecuación de sus reglas a la realidad social que es el objeto de su regulación normativa. Esa adecuación del derecho internacional a la realidad de la comunidad internacional, que es la base donde opera el derecho, reconoce la posibilidad de su aplicación efectiva. Esto es el cumplimiento del derecho, con el fin de que sirva para garantizar la paz y la seguridad entre los sujetos de esa comunidad, aplicación que constituye el fundamento mismo de la obligatoriedad del sistema jurídico internacional. Que las normas internacionales generalmente se cumplan de modo espontáneo por los Estados, no obsta para que su violación signifique para el responsable una amenaza de coacción jurídica, vía sanción institucionalizada o contramedida unilateral por el lesionado. La ausencia de un régimen superior centralizado e institucionalizado que imponga la coacción ante un hecho ilícito internacional no le resta por sí mismo eficacia y obligatoriedad a la norma internacional. Por el contrario, y esto nos lleva nuevamente a destacar la íntima relación existente entre funciones, fuentes, cumplimiento y voluntad de los Estados, dado que los Estados han participado mediante su consentimiento, que cristaliza un consensus común en la formación de las normas. Estas no se imponen por un cauce autoritario, al margen de la voluntad de cada Estado, lo que facilita la aplicación del derecho en una sociedad de Estados soberanos e iguales. Sin perjuicio de esto, el jurista ha de preguntarse ante el derecho internacional público como un sistema jurídico determinado, cuáles son, qué significado tienen y qué alcance poseen esos principios básicos respecto a la seguridad y a la justicia, y también cuál es la relación entre ellos. Asimismo, puede y debe hacer la crítica de esos principios desde el punto de vista de sus propios ideales de justicia, si no coinciden con los del sistema imperante. El derecho internacional público ha sido y seguirá siendo tema de controversias filosóficas en el campo de la ley, precisamente porque en su esfera se ponen frente a frente los valores de orden y justicia que constituyen la dialéctica del derecho. En la esfera internacional es innegable que el orden representa el interés predominante de la comunidad de naciones participantes, de modo que, aun cuando en determinadas circunstancias la justicia y por lo tanto las normas se apliquen de manera imperfecta, ese orden tiene, no obstante, significado y valor. En la actualidad, se hace necesario reforzar la conciencia jurídica que permita a la comunidad internacional
cumplir las grandes tareas que la época plantea. Una posible ley universal, dentro del marco de una constitución mundial, parece estar de acuerdo con la progresiva comprensión de la tarea que el derecho, como realización de la justicia, pone ante la humanidad. Sólo así se podrán conducir y realizar de manera adecuada y justa los intereses comunes de la humanidad.